¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Ventana Esmeralda. Soy Antonio Muñoz. Bueno, pues parece que el tema del coronavirus pues adquiere o empieza a adquirir unas dimensiones, bueno, pues voy a decir que muy superiores a las que en un principio se podría haber esperado. Pero no voy a hablar aquí en este vídeo de lo que es o en lo que consiste este virus, ni tampoco de las consecuencias económicas que estamos empezando a ver, sobre las que ya me he pronunciado en un vídeo muy reciente. Voy a hablar aquí de algo que a mí me preocupa mucho y que yo creo que todos estamos pudiendo comprobar en cualquiera de los pueblos o ciudades donde vivimos. Pero antes de hablar de esto, quiero dedicar este vídeo a todos los profesionales sanitarios, tanto del sector primario como de urgencias, que están absolutamente desbordados, que muchas veces están trabajando en condiciones casi sobrehumanas y muchas veces también sin los medios de protección que deberían de contar para poder protegerse ante la eventualidad de un contagio, dada su cercanía pues, a este virus, teniendo en cuenta su profesionalización. Bien, ¿de qué es lo que quiero hablar en este vídeo? Pues quiero hablar de la psicosis que se está creando en la sociedad. No, que se está creando no, que se ha creado ya. Hace unos minutos he estado en un establecimiento, bueno, pues alimentario, y he podido constatar por mí mismo cómo hay se ve que la gente está haciendo acopio masivo de alimentos, que hay muchos espacios que se han quedado vacíos, incluso cubiertos con lonas. He intentado incluso hacer alguna foto, no me han dejado, pero bueno, al final la he hecho, evidentemente, a espaldas de la persona que me dijo que no se podía hacer. Y bueno, pues las cosas son como son. ¿Qué está pasando? Que se está generando en esta sociedad una auténtica paranoia. La gente vive aturdida, atemorizada, vive aterrorizada. A ver, no es una tontería lo que estamos viviendo. Es cierto que estamos ante una pandemia. Pero, a ver, de ahí a que la gente esté empezando a perder los papeles en todos los terrenos, pues a mí me parece que es un hecho que hay que valorar y al que hay que dedicarle algún tiempo. Mirad, que se tomen precauciones no solo es legítimo, sino que además es necesario y conveniente. Que se adopten las medidas necesarias para evitar, en la medida de lo posible, que el contagio se siga propagando, es algo que las autoridades tienen que hacer y que nosotros, desde nuestra responsabilidad, tenemos que tener muy en cuenta y asumir en la medida de nuestras posibilidades. Pero de ahí a la generación de esta psicosis colectiva, que vuelvo a repetir, muy próxima a la paranoia en la que está inmersa no solo la sociedad española, que es la que yo conozco, lógicamente, por estar inmerso en ella, sino que está ocurriendo también en otros países del mundo, la pregunta es, ¿realmente todo esto se le ha escapado de las manos a alguien o forma parte del guión de una película que está perfectamente ensamblada desde hace tiempo? Es una pregunta, yo no estoy afirmando nada. Vuelvo a repetir que el virus existe desde el año 2014 y que fue elaborado en un laboratorio de los Estados Unidos y que además está patentado. Pero más allá de esto, ¿cuál es el objetivo que se está persiguiendo con esta generación de psicosis colectiva en las sociedades? Bueno, pues esto viene a colación porque, fijaros, voy a dejar los enlaces abajo para que podáis comprobarlo por vosotros mismos. Pero tened en cuenta una cosa. En el año 2009 se produjo un cambio muy importante en los criterios de evaluación de las crisis, en los criterios de la evaluación de los riesgos dentro de la Organización Mundial de la Salud. Repito, año 2009. Hasta mayo de ese mismo año, la Organización Mundial de la Salud consideraba que para que hubiera pandemia se tenían que
producir o tenían que concurrir dos factores. Uno, la propagación o transmisión del patógeno, y en segundo lugar, que hubiera un número de víctimas que fuera superior a la media de las causadas en circunstancias normales por esa misma enfermedad en un mismo espacio, en un mismo espacio geográfico. Es decir, que era fundamental tener en cuenta la propagación y también el número de las víctimas causadas por la enfermedad. Pero por razones que no conocemos muy bien cuáles son, ahí os dejo a vosotros que seáis los que extraigáis vuestras propias valoraciones, a partir de ese mismo año, a partir de junio del año 2009, la Organización Mundial de la Salud cambia radicalmente los criterios de evaluación del riesgo y a partir de ese momento, para que hablemos de pandemia, ya no es fundamental el hecho de que se produzca un número de víctimas que supere a la media de los casos habituales en unas circunstancias normales en un determinado espacio geográfico. Ya no es fundamental eso. Sigue siendo importante la propagación, pero ya no es tan importante el número de las víctimas mortales. ¿Sabéis cuál es el criterio que pasa a ser fundamental a partir de ese momento y que todavía hoy subsiste? Que se propague a un número de países importante, trascendente. Es decir, que el número de las víctimas mortales pasa a ser menos importante que el número de países a los que se propaga esa enfermedad o ese contagio. Hasta tal punto fue así, y esto dio mucho que hablar, que un médico y epidemiólogo alemán, cuyo nombre os voy a dejar abajo, pero es, perdonad mi traducción alemana que es nula, Wolfgang Bodar. Este hombre, que era nada más y nada menos que miembro, o presidente, mejor dicho, de la Comisión de Salud del Consejo de Europa en el año 2009, escribió un artículo con fecha que también os voy a dejar abajo, 4 de enero del año 2010, al diario francés de inspiración comunista L'Humanité, que por cierto está pasando por una situación económica extraordinariamente crítica. Pues, ¿qué es lo que dijo este especialista y experto, que además ha sido miembro del SPD, del Partido Socialista Alemán, y ha sido miembro de la Cámara Parlamentaria Alemana durante bastantes años? Pues, ¿qué es lo que dijo con relación, atención, año 2009? Porque todo lo que acabo de deciros coincide con la aparición de la gripe A, ¿os acordáis? De la gripe del famoso H1N1, aquella que generó también, alguien se encargó de generar una psicosis colectiva que rayaba la paranoia, en la que muchísima gente se pensó que aquello iba a ser el fin del mundo y, como consecuencia de ese miedo, ¿sabéis qué es lo que hizo o lo que hicieron los distintos gobiernos, incluido el español? Pues comprar millones y millones y millones de vacunas que después no sirvieron para nada porque no se le aplicaron a nadie o a casi nadie. Veréis, aquello fue, lo de la gripe A, una auténtica tomadura de pelo. Pero se genera un caldo de cultivo, una psicosis colectiva de que aquello iba a ser algo terrible. Bueno, evidentemente no estamos con el coronavirus ante un supuesto semejante, porque en aquel caso el número de víctimas que las hubo fue relativamente pequeño y aquí pues empieza a ser un número bastante importante. Con relación a España, tengo que deciros que a estas horas, son la 1 de la tarde, en España el dato oficial, el último dato oficial es de 55 fallecidos y de 2.277 afectados. Que hay más de 130.000 afectados en todo el mundo y que el virus se ha expandido ya a más de 120 países. Un dato muy importante para la Organización Mundial de la Salud, como he tratado de ir contándoos. Pero volvamos al escrito que dirigió Wolfgang Bodar el día 4 de enero del año 2010 en L'Humanité. ¿Qué es lo que escribió
o lo que denunció en ese artículo este médico epidemiólogo alemán? Pues dijo nada más y nada menos que, entrecomillado, ellos han organizado la psicosis. Año 2009 en relación al H1N1 o gripe A. Mi pregunta, o la pregunta que yo le haría a este hombre es, ¿cuál es su opinión al respecto de lo que está pasando hoy? ¿Se está generando también por parte de alguien una psicosis que está rayando ya en la paranoia? También os voy a dejar un artículo muy reciente de este hombre para que podáis conocer su opinión en relación al coronavirus y en relación a lo que está pasando hoy. Porque él viene a decir que efectivamente el tema es serio y grave, pero que se le está dando un eco excesivamente, se está magnificando de una manera excesiva lo que está sucediendo. Y fijaros, daros una vuelta por las ciudades, veréis que hay menos gente por las calles, veréis que los colegios están cerrados en muchos sitios, los teatros están vacíos, los acontecimientos públicos y deportivos se han suspendido, y tantas cosas, y los establecimientos alimentarios pues están quedando desabastecidos poco a poco, por mucho que algún conocido responsable de una de las cadenas de alimentación más importantes se empeñe en decir que esto no es así. Pues es así. Bueno, pues, ¿qué es lo que, volviendo al artículo de Wolfgang Bodar, dijo exactamente? Pues dijo que además de que ellos estaban creando, o mejor dicho, organizando la psicosis, denunció públicamente, atención, porque es muy grave, la presunta vinculación y responsabilidad de la Organización Mundial de la Salud, o mejor dicho, de algunos de los integrantes de dicha organización, en todo lo que tuvo que ver con la declaración de la pandemia de la gripe A o H1N1, año 2009. Y sigue diciendo, o mejor dicho, siguió diciendo en este artículo que existía también una presunta vinculación de algunos integrantes de la Organización Mundial de la Salud con los lobbies farmacéuticos y también con algunos gobiernos muy interesados en implementar políticas sanitarias de compras masivas de vacunas que después, al menos en España, no se utilizaron prácticamente nada. Os voy a dejar los enlaces. Me ha parecido muy interesante todo esto, dicho por Wolfgang Bodar. Me ha parecido muy interesante, porque creo que es muy actual. Y aunque no es lo mismo, porque no estamos ante dos virus semejantes, sino que tienen algunas diferencias bastante sustanciosas, a mí me parece que la psicosis, que la generación de esa especie de paranoia colectiva que se está creando, tiene mucho parecido con lo que sucedió en el año 2009, y de eso sabe mucho la Organización Mundial de la Salud y también los gobiernos que de alguna manera son sus perritos falderos, dado que en gran medida dependen y de qué manera de los lobbies farmacéuticos. Voy a concluir simplemente con un dato, que es distinguir un poco entre lo que es una epidemia y una pandemia. Una epidemia es una enfermedad que surge en un espacio geográfico concreto, en un tiempo determinado, con una frecuencia inusual, pero siempre dentro de unos límites geográficos y temporales. Cuando esos límites geográficos y temporales son superados, es decir, trascienden las fronteras de ese territorio, entonces estamos ante lo que se conoce como una pandemia. Es decir, la pandemia sería una epidemia agravada por el simple hecho de que, tratándose de la misma enfermedad, sin embargo, ha trascendido límites territoriales y también temporales. Gracias, amigos, por la atención que me habéis dispensado. Yo creo que estamos ante una situación grave, seria, hay que tomar precauciones, pero de verdad, no nos dejemos engañar por lo que nos están intentando transmitir desde todos los sitios. Que aquí, poco menos, que todo Dios corremos riesgo, que todo el mundo vamos a enfermar, que aquí el virus se va a expandir de una manera totalmente incontrolable
Bueno, a ver, habrá gente, y la está viendo, que pues resulte contagiada, pero esperemos y deseemos que puedan salir adelante. Pero de ahí a que aquí esto vaya a ser poco menos que el Armagedón, pues cuidadito, porque de eso nada. A ver si resulta que nos van a aterrorizar hasta tal punto que no vamos ni a salir a la calle. Claro que tampoco nos extraña mucho que nos cierren las ciudades. Se habla incluso de la posibilidad de cerrar Madrid este próximo fin de semana. De que nos lleguen a decir que no podemos salir a la calle. No sé. A ver. Que a mí todo esto me parece que se está magnificando de una manera absolutamente desmadrada. Yo creo que aquí hay alguien muy interesado en aterrorizar a la población. Una cosa es tomar precauciones y estar preocupados por lo que está pasando, y otra cosa es caer en la trampa de creernos que esto es poco menos que el fin del mundo. Veremos a ver cuándo y qué día se les ocurre decirnos que es obligatorio vacunarnos contra este virus o contra otro que puedan aparecer o crear, porque ahí queda la duda. Veremos a ver cuánto tiempo vamos a tardar en tener que someternos a la implementación de una vacuna obligatoria. Y bueno, no voy a hablar aquí ya, eso lo dejaré para otro vídeo, de lo que hay detrás de las vacunas y de cuáles son algunos de los objetivos que se persiguen con ellas. Creo que por ahora es suficiente. Estad precavidos, tomad precauciones, pero no os dejéis atemorizar ni aterrorizar. Que no nos anulen. Que no nos anulen. Gracias amigos por la atención que me habéis dispensado. Si queréis suscribiros al canal ya sabéis que podéis hacerlo. Y yo ya sin más y hasta muy pronto os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.